En los últimos días del rey David, su salud se debilitaba y su trono se volvía inestable. Aunque el anciano monarca había prometido que su hijo Salomón lo sucedería, uno de sus hijos intentó tomar el poder por su cuenta. Pero Betsabé, madre de Salomón, junto al profeta Natán, actuaron con rapidez. Se presentaron ante David y le recordaron su juramento. David, aún con fuerzas, ordenó que se ungiera a Salomón como rey de Israel. Así, Salomón fue proclamado rey en medio del clamor del pueblo y el sonido de las trompetas. Ascendía al trono por derecho y por designio divino. El joven rey sabía que gobernar no era tarea fácil. Heredaba un reino unificado, fuerte, pero también complejo. David le había dado instrucciones claras: obedecer los mandamientos de Dios y caminar rectamente. Salomón mostró sabiduría desde el principio y consolidó alianzas, como su matrimonio con la hija del faraón de Egipto. Su reino comenzó a florecer. Una noche, mientras ofrecía sacrificios en Gabaón, Dios se le apareció en sueños. «Pide lo que quieras que te dé», así le dijo el Señor. Salomón, consciente de su juventud y responsabilidad, no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría para juzgar al pueblo con justicia. Esta respuesta agradó tanto a Dios que le prometió no solo sabiduría, sino también gloria, riquezas y paz. La sabiduría de Salomón no tardó en hacerse evidente. Uno de sus primeros juicios se volvió famoso en todo Israel. 2 mujeres acudieron a él, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño. No había testigos ni pruebas. Salomón, tras escuchar a ambas, pidió una espada y ordenó partir al niño en 2, dándole la mitad a cada mujer. Una de ellas gritó y suplicó que se lo dieran a la otra, con tal de que el niño viviera. La otra insistió en dividirlo. Entonces Salomón reveló su sabiduría. La verdadera madre era quien prefirió renunciar antes que ver morir a su hijo. Desde aquel día, todo Israel respetó la justicia del joven rey, cuya capacidad para discernir lo correcto parecía un don divino. Salomón se rodeó de hombres sabios y organizó su reino con eficacia. Dividió Israel en distritos administrativos, nombró gobernadores y aseguró los recursos del palacio. Su corte era abundante y sus días estaban marcados por la prosperidad. Pero su principal proyecto no era político, sino espiritual: edificar un templo al Dios de Israel. Su padre David había querido construirlo, pero Dios le negó ese privilegio. Ahora, Salomón sería quien levantaría la casa para el Señor. Durante 7 años, miles de hombres trabajaron en la obra más sagrada de la historia de Israel, un santuario que sería símbolo de la presencia divina en medio del pueblo. El templo de Jerusalén era majestuoso. El edificio central estaba recubierto de oro puro. Había querubines gigantes y columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, y un altar resplandeciente. Al finalizar la construcción, Salomón reunió a todo Israel para trasladar el Arca de la Alianza desde la ciudad de David hasta el nuevo santuario. Cuando los sacerdotes depositaron el arca en el lugar santísimo, una nube llenó el templo. Era la gloria del Señor. Salomón, de pie ante el altar, levantó sus manos y pronunció una oración que quedó grabada en la memoria del pueblo. Pidió que Dios escuchara desde el cielo toda súplica hecha hacia ese lugar y que siempre recordara su pacto con David. Luego ofreció miles de sacrificios y celebró durante días con todo el pueblo. El renombre de Salomón se extendía más allá de las fronteras de Israel. Reyes y comerciantes venían a escuchar su sabiduría. Su gobierno fue pacífico, y bajo su mando Israel alcanzó la expansión territorial más grande de su historia. Organizaba caravanas comerciales, tenía flotas en el mar y establecía tratados con naciones poderosas. Una de las visitas más célebres fue la de la reina de Sabá, una soberana del sur de Arabia, que llegó con camellos cargados de especias, piedras preciosas y oro. Venía a probar con enigmas al famoso rey, pero al escuchar sus respuestas y contemplar su palacio, el templo y el orden de sus cortesanos, confesó que ni la mitad de su sabiduría había sido contada. Le ofreció dones, y él le dio mucho más a cambio. Salomón no solo era sabio en juicios o política, compuso más de 3000 proverbios y escribió 1005 cánticos. Habló de árboles, animales, aves y peces. Era un pensador, un poeta, un estudioso de la naturaleza. Bajo su reinado, la cultura israelita floreció como nunca antes. La riqueza de Jerusalén se volvió legendaria. La plata
era tan común como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras silvestres. Sus ciudades se llenaban de tesoros, y el comercio con otros pueblos enriquecía aún más al reino. Sin embargo, en medio de tanto esplendor, comenzó a crecer una sombra. Salomón, a lo largo de los años, tomó muchas esposas extranjeras, más de 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres trajeron consigo sus dioses y costumbres. Al principio, Salomón no les dio importancia, pero con el tiempo, su corazón se inclinó hacia ellas. Por complacerlas, permitió que se edificaran altares para dioses ajenos. Incluso él mismo participó en algunos de esos cultos. El rey que había construido un templo al Dios de Israel, ahora permitía sacrificios en los montes altos, algo que Dios había prohibido. El corazón de Salomón ya no era completamente fiel, como lo había sido el de David. Esta infidelidad provocó la ira divina. Dios se apareció a Salomón y le dijo que por haber desobedecido su pacto, el reino sería dividido. No lo haría en sus días por respeto a David, pero sí en tiempos de su hijo. Solo quedaría una tribu bajo su descendencia. Desde entonces, Dios levantó adversarios contra Salomón. Un edomita que había escapado en tiempos de David volvió con deseos de venganza. El rey de Siria causaba disturbios en el norte, pero el más peligroso fue Jeroboam, un joven israelita valiente y competente. Un día, el profeta Ahías lo encontró en el campo y le anunció que gobernaría sobre gran parte de Israel. Salomón, al saber esto, intentó matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto y se refugió allí hasta la muerte del rey. Mientras tanto, el esplendor de Salomón comenzaba a desvanecerse. Sus decisiones dividían al pueblo, y sus altos impuestos para sostener su corte y obras monumentales comenzaban a generar malestar. Después de 40 años de reinado, Salomón murió en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad de David junto a sus antepasados. Su hijo Roboam heredó el trono, pero también los problemas acumulados por los últimos años del reinado de su padre. Pronto el reino se dividiría en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Así terminó la era de oro de Israel, una etapa de sabiduría, riqueza y poder, pero también de errores y desvíos. La figura de Salomón quedaría grabada para siempre en la memoria del pueblo como el hombre más sabio que jamás haya reinado. Constructor del templo y autor de proverbios, pero también como quien permitió que su corazón se apartara del Señor, sembrando la división que marcaría siglos de historia.